hablar un poco en cuanto a Hechos de los Apóstoles. Eh, hay muchos que tienen un poquito de reticencia en cuanto al libro de Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Simplemente porque pues como que se margina y contextualmente es cierto, es prácticamente el inicio de la iglesia. Estamos hablando, como dijimos el domingo pasado, de 2020 años atrás y estamos en el mero principio de la iglesia aquí. Entonces, se dice que ese libro fue para ese tiempo solamente. Déjenme decirles, hermano, que ese libro se relata cómo los apóstoles y los creyentes, por medio del Espíritu Santo, cumplieron las palabras y las promesas de Jesús. Amén. Esto no ha cambiado. Los creyentes y la iglesia de hoy también necesitan reconocer al Espíritu Santo en la iglesia. Es importante. Es importante que miremos la palabra de Dios como un todo. Que Dios nos guarde de sobreenfatizar algún libro cuando queremos realmente sacar alguna joya, algo valioso de la Escritura. Y cuando encontramos algo que realmente nos impacta, queremos poner eso sobre toda la Escritura. Cuando tenemos que mirar a la Escritura de una manera pareja, porque toda es la palabra de Dios. Amén. Necesitamos reconocer la presencia del Espíritu Santo. Necesitamos saber del poder del Espíritu Santo, porque es justamente con ello con lo que contó la iglesia en sus comienzos. Y al parecer como que se nos ha olvidado un poquito aquello. Y dijimos el domingo pasado, cuán triste se debe sentir el Espíritu Santo, que ignoramos su presencia y su poder en la iglesia en estos tiempos. Los Hechos de los Apóstoles, hermanos, es el enlace de los evangelios con el resto del Nuevo Testamento. Algunos dicen es el enlace contextual, o sea que nos da el contexto, el marco histórico y de ocasión para todo lo que queda en el Nuevo Testamento. Así que es importante mirarlo, no dejarlo o decir, bueno, es una historia antigua. No, es la misma historia de Dios. Amén. Es la palabra de Dios. No podemos subestimar en absoluto nada en cuanto a la palabra de Dios. A veces sobreenfatizamos al Espíritu Santo. Y de ahí que surgen doctrinas que están fuera de lo que es en sí la palabra de Dios y ponen al Espíritu Santo sobre las dos personas de la Trinidad, cuando no es así. Las tres personas de la Trinidad están en el mismo nivel. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Algunos sobreenfatizan mucho a Dios, llegan al punto y llegaron al extremo de hablar de ellos como testigos de Jehová y solamente Dios. Otros sobreestiman a la persona de Jesús y hay iglesias que se llaman solo Jesús. Y hay otros que solamente es el Espíritu Santo. Mencionan también las otras dos personas, pero ponen encima al Espíritu Santo. Y es lo que más entristece a Dios. Es lo que más entristece. Con eso contristamos al Espíritu Santo. Nosotros como cristianos evangélicos, como buenos bautistas, creemos que la Trinidad es una. Creemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios, en tres personas, en el mismo nivel. Amén. Así que vamos a entrar en ese tema de Hechos de los Apóstoles, porque es importante esta introducción para que podamos estar claros por qué es que predicamos también acerca de Hechos de los Apóstoles. Amén. Toda iglesia o creyente individual que ha querido además validar más su tiempo, que ha querido validar más su cultura, ¿saben qué? Ha terminado fuera de la cobertura de la palabra de Dios. Creemos que los tiempos cambian, cada generación es diferente la una de la otra, y entonces también tenemos que hacer algunos cambios en la palabra de Dios. Eso es error. La palabra de Dios es eterna y esta no cambia. Es la misma ayer y por los siglos de los siglos. Esto es la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es la voluntad de Dios para el hombre en todo tiempo, en todo lugar y en toda situación. Es lo que han cantado nuestros niños, ¿verdad? Siempre Dios está obrando. Siempre. Obró allí en el Éxodo, separó las aguas, ¿verdad? ¿Quién fue ese Dios? ¿Es el mismo de hoy? También es el mismo de hoy. Nada más que en aquel tiempo necesitaban conocer a Dios en todo su poder. Pero no es que su poder haya cambiado, su poder sigue siendo el mismo.
Y el mismo dentro de la iglesia, dentro de cada uno de nosotros que hemos creído en el Señor. Dicho esto de introducción, hermanos, vamos al capítulo 4 que hemos leído. Nuestro hermano leyó los primeros 4 versículos del capítulo 4. Quisiera repetir estos versículos. Dice allí, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que se enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. ¿Por qué? Porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra, que dice, creyeron. Y el número de los varones llegó como, bueno, acá dice, era como 5,000. La traducción correcta, llegaron a ser 5,000, porque en el capítulo anterior habla de los 3,000, ¿se acuerda? Entonces, llegaron a ser 5,000. De todas maneras, es una cantidad tremenda para aquel entonces. Así que sí, los cristianos se dejaron ver, sí se dejaron ver. Sí se hicieron notar. Pero ¿sabe qué? No ocurrió por ocurrir. Si usted mira atentamente qué cosa es lo que estaban haciendo, mire la primera palabra del capítulo 4. ¿Qué dice? Hablando. Y ahí nos quedamos. Un ratito. No me quite la palabra. Cada palabra tiene su lugar y tiene su momento. Ese es nuestro momento para hablar de hablar. ¿Qué cosa es lo que ellos estaban hablando? Ese es el punto. No se trata de hablar por hablar. La iglesia en sus comienzos tenía un tema y solo un tema. Y ese tema permeaba toda su vida hablando, dice. Hablando. Y me gustó mucho el himno de del coro de la iglesia. Siempre se puede hablar, ¿verdad? Parte de la letra del himno ese me gustó mucho. ¿Y qué cosa es ese hablar de lo que hemos cantado, de lo que cantaron los hermanos? Ese hablar de qué es el tema. ¿Hablar de qué? Del amor. ¿Y del amor en cuántos idiomas? En 1000 idiomas. Pero hay un tema, ese tema no ha cambiado desde Hechos 4 hasta la fecha. El cristiano, los cristianos, la iglesia, el Señor habla. Anda hablando, vive hablando. ¿Hablando acerca de qué? Hablando acerca del amor de Dios. Ese es nuestro tema. El hablar. Eso es lo que Dios ha dado. Es un don que Dios ha dado al ser humano. No lo tiene ningún otro. Solamente el ser humano. No quiero decir más. Solamente los humanos hablan. Amén. Y si Dios nos ha dado eso como un don, no es para que digamos cualquier cosa que se nos antoje. Tanto más cuando ahora somos el pueblo de Dios, tanto más cuando ahora somos la iglesia del Señor. Tenemos algo de qué hablar, somos gente con algo para decir, tenemos mensaje. ¿Qué cosa es lo que hacían ellos? Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia. Ahora, si hubieran estado hablando cualquier cosa, de repente no hubiera tenido este tipo de oposición. Seguramente han estado hablando algo que no les gustaba a esta gente que venían hacia ellos, ¿verdad? Vinieron ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. ¿Cómo estaban ellos? Resentidos. ¿Por nada? No, por algo. Alguien se resiente por algo, ¿verdad? Generalmente el resentimiento es un asunto muy de la persona, muy de su carne. Generalmente el que se resiente es algo que lo lastimó, ¿verdad? Entonces ellos se acercan así a esa gente que han estado hablando resentidos. ¿Qué cosa estaban haciendo ellos? Estaban enseñando al pueblo y ¿qué más? Estaban anunciando en ese hablar. ¿Estaban anunciando a quién? A Jesús. A ese Jesús. ¿Qué cosa le pasó a ese Jesús según este verso? Resucitó de entre los muertos. Este es el mensaje de la iglesia en sus comienzos. Este mensaje no debe cambiar, no ha cambiado, sigue siendo nuestro mensaje. Ese es tu mensaje, ese es mi mensaje, ese es el mensaje que debemos dar a la gente. Creyentes y no creyentes. A veces cuando estamos entre creyentes pensamos que ya no tenemos que hablar de eso. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Porque si no lo hacemos, estamos diciendo que esa palabra es solamente para el servicio de adoración, para un estudio bíblico en la casa o lo que fuere. No, es nuestro tema para siempre.
Y cada vez que hablamos, como tenemos que hablar y con el contenido de nuestro hablar, Dios se glorifica. Puede que lleguen algunos resentidos, eso es propio, lo vemos en la Biblia. Eso es propio. Somos humanos, no todos estamos en condiciones de recibir este tema. Si usted es creyente y quiere hablar acerca de esto a otro creyente, bienvenido, hermano, hágalo. ¿Cómo? Como lo dijo el coro, con amor. Oh, cuánto amo al Señor. Realmente, esta semana que pasó, el Señor ha sido para mí de una manera tan diferente, tan real. Realmente sí, Él vive. Realmente sí, Él resucitó de los muertos. ¿Cómo nos queda el oído? Si hemos estado un poquito distraídos con alguna cosa, aquel hermano que me dijo eso, me levanta, me despierta y me hace ver de que realmente Jesús resucitó entre los muertos. Amén. ¿Ese es nuestro tema? ¿Ese es su tema? ¿Es mi tema? Claro que sí. Y en todo momento, cuando tenemos aquí el capítulo 4 de Hechos, aquí vemos a los creyentes frente al pueblo, no mudos, no siendo parte de lo que ellos hacían, sino hablando, enseñaban y anunciaban a Jesús. Y lo hacían con todo su corazón, lo hacían con convicción, pues era muy fresco lo que habían visto ellos, habían visto al Señor. Y verdad, y caminaron junto a Él también muchos de ellos. Así que era fresco, como para nosotros también, hermanos, nuestra conversión tiene que ser fresca cada día. Que podamos recordar ese día cuando el Señor quitó nuestra noche y la cambió en día. Cuando realmente nos vimos perdonados por Dios. Cuando ese gran peso del pecado fue quitado de nosotros por el perdón de nuestros pecados. Ese es nuestro tema. No tenemos que dejar de decir eso porque tan pronto dejamos de decir esto, muchas personas pierden la oportunidad de conocer a Jesucristo a través de nosotros. Muchas personas. Si Dios nos conserva el don del habla, es porque tiene propósitos de que hablemos, pero hablemos acerca de Él, que anunciemos su nombre. ¿Quién es la mejor persona para decir algo con convicción? Aquella persona que ha experimentado lo que quiere decir. Y eso somos nosotros. A menos que en la salvación todavía no la sientas tú, a menos que ese nueva criatura realmente no lo sientas, entonces si no lo sientes, si es algo que está solamente en tu mente, probablemente todavía no has conocido al Señor de la gloria. Probablemente el Salvador todavía no es tu Salvador. Porque aquel que ha sido salvado, aquel que ha sido perdonado, realmente se siente muy agradecido y no sabe vivir sin la presencia de Él. Amén. No puede vivir sin hablar de su nombre. No puede vivir sin anunciar acerca del amor de Dios y decirlo con todo nuestro amor, con toda convicción. Así que aquellos que están aquí en el capítulo 4 estaban hablando, enseñaban y anunciaban a Jesús. Mire versículos 5 al 10. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén, ¿quiénes? Los gobernantes, los ancianos, los escribas. Que era gente importante, era gente prominente en aquel tiempo. Y además el sumo sacerdote, Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Oiga, estaba ahí la crema innata, ¿verdad? O sea, no era cualquier gente que estaban allí, con los que estaban hablando, anunciando acerca de Jesús. O sea que realmente sí llegó hasta oídos de ellos. Y ellos fueron los que se vinieron donde estaban los que estaban hablando del Señor. Verso 7. Y poniéndoles en medio, les preguntaron. O sea, imaginen la escena. Esta es historia. Realmente es historia. Pero con mucho significado. Dije que los miraban a los apóstoles y los creyentes hablando acerca del Señor, anunciando de su resurrección. Se juntaron todos los más autorizados allí y ellos los pusieron en el medio. O sea, hicieron un grupo, ¿verdad? Hicieron un espacio en el medio. Dijeron, venga, pónganse ustedes aquí en el centro porque tenemos algo que decirles. ¿Se imaginan eso? Cualquiera de nosotros hubiéramos estado y se nos chocan las rodillas. Como niños regañados y así. Porque esa gente, ¿quién va a poder con esa gente? La pregunta es, ¿se sintieron ellos así? Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto?
Viniendo esas preguntas de gente del calibre de conocimiento, eh, vamos a decir, bíblico, ¿verdad? Porque supuestamente era gente que eran los que más conocían la palabra de Dios. Eran gente docta en lo que es la ley y los profetas y los salmos. Esto era la gente que estaba preguntándole esto. Entonces cualquier persona diciendo que hermanitos conocen tanto, de repente yo me estoy equivocando, de repente yo estoy exagerando, porque si ellos conocen tanto y ellos no están de acuerdo y piensan que yo estoy hablando acerca de otra persona, entonces de repente mejor me quedo callado. Calladito me veo más bonito. No, 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 ese no es el caso, ¿verdad? Porque no ocurrió eso. Mire lo que dice allí, verso 8. Entonces Pedro, fíjese bien lo que sigue ahí, lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, y ahí está el Espíritu Santo en escena. Qué precioso, ¿verdad? Señor, gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú prometiste que era bueno que tú te fueras, porque iba a venir el Consolador, el Espíritu Santo, para que en momentos difíciles Él se muestre delante de nosotros y a través de nosotros. Dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo a los gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Está diciendo algo que no se podía constatar, está diciendo exactamente la verdad. Hermanos, podemos decir las cosas como son, ser muy honestos en decir las cosas como son, pero si son solamente nuestras palabras, no sirve de mucho. Peor, no sirve para nada. ¿Qué cosa es lo que abrió los oídos de la gente que escuchó el mensaje de Pedro? Es que estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Se nota la diferencia? No se trata de hablar por hablar. Cuando yo tengo una situación difícil enfrente de mí, o se me junta gente alrededor de mí, y gente mucho mayor en conocimiento a lo que fuere, yo tengo que pedir la ayuda de Dios. Yo tengo que ser consciente de quién vive en mí y entonces estar lleno del Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo va a hacer lo que yo no puedo hacer. Y es lo que dice la promesa del Espíritu Santo. No os preocupéis por lo que por lo que vayáis a decir. El Espíritu Santo pondrá las palabras precisas en tu boca. Y no va a ser otro idioma, no va a ser cualquier otra palabra. Va a ser lo mismo, pero va a ser el Espíritu Santo sobre eso de lo que tú estás diciendo, que es la mera verdad. Amén. ¿Se ve la diferencia? ¿Era necesaria la presencia del Espíritu Santo? Claro que sí. ¿Es necesario estar lleno del Espíritu Santo? Claro que sí, lo es. Porque no se trata de palabras, se trata de Dios, de su palabra a través de nosotros. Amén. Entonces necesitamos reconocer la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo para vivir la vida cristiana como Dios manda. Tanto más cuando nosotros vamos a testificar acerca del Señor Jesús, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Y es lo que quiere el Espíritu Santo. Llenarnos, llenarte, llenarme, llenarnos. Es la voluntad del Espíritu Santo. Es un anhelo normal del creyente. Versos 11 y 12. Continúa Pedro. Este Jesús, ¿saben qué? Es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, el punto de encuentro. Y en ninguno otro hay salvación. ¿Saben por qué? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El evangelio puro, exacto, preciso, está dicho en estos dos versos. Ellos testificaron acerca del poder salvador de Jesús. Hermanos, ¿quiénes eran los más llamados a conocer acerca de la salvación? Los que estaban allí resentidos, ellos. Tenían que saber esto y no tenían por qué escandalizarse por eso. Ellos sabían de que Dios es el Salvador. Ellos sabían esto, pero no estaban ubicando a Jesús como la persona, como el Mesías. Estaban fuera de contexto.
Ellos tenían algunas otras cosas en su mente, pensaban que ya había pasado eso por la presencia del sacerdocio en aquellos tiempos de Jesús. Todavía no había pasado, recién pasó cuando vino Jesús. El reino de vosotros se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado a vosotros, dijo Jesús, hablando de él mismo. Él era el mismo Dios. Entonces, cuando dice eso el apóstol Pedro, está hablando para que ellos identifiquen que realmente no hay otra persona en la cual podamos ser salvos, solamente Jesucristo. No hay otro nombre, escúchenlo bien. ¿Cómo estaba Pedro? Lleno del Espíritu Santo. Definitivamente el Espíritu Santo estaba obrando en ese momento. Él tenía que decir lo que tenía que decir, lo que dijo realmente. No nos achiquemos o achicopalemos, ¿cómo es? Quisiera un poquito entrar en lo que es en el contexto de nosotros, ¿verdad? Pero a veces nos achicamos pensando que nuestro mensaje no es pertinente para cierto tipo de gente. Sí lo es, para todo tipo de gente. Lo es. Quien te hace pensar de que no, en otro momento o en otro contexto o con otra gente, o mejor armar una reunión especial para que te puedan escuchar a ti y no pueden escuchar a otra cosa. No, mi amor, estaban en la calle, estaban afuera del templo y estaban hablando acerca de Jesús. No te quedes sin decir lo que tienes que decir, porque lo que tienes que decir es lo que tienes que decir. Si inmediatamente se te viene para hablar de Jesús, el amor de Jesús, lo que sufrió en la cruz por ti, dilo. Que no se te atraviese nada con lo que tú tienes que hacer frente a la gente. Que nada se te atraviese. Yo voy a hablar de Jesús todo el tiempo de mi vida, esté pasando lo que esté pasando. Así lo hicieron ellos. Eso fue lo que ocurrió cuando estaban frente al pueblo, frente a los religiosos judíos de aquel entonces. Y eran gente importante, notoria. Ahí estaban ellos. Ahora fíjense, verso 13 en adelante. Aquí vamos a ver básicamente lo que es el contexto de ellos. Mire, verso 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, o sea, del pueblo, sin educación, ¿verdad? Se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Qué estaban mirando ellos? Sí, pero ¿saben qué? Ellos estaban mirando a ese hombre, pero en ese momento lo estaban mirando a ellos, a los creyentes. ¿Cómo fueron reconocidos estos creyentes? Reconocieron que ellos habían estado siguiendo a Jesús. Fueron reconocidos como seguidores de Jesús, más que por lo del hombre que estaba ahí al lado, sino que reconocieron a ellos que siempre andaban y seguían a Jesús. Es interesante, ¿verdad? Es interesante porque eso es lo que tiene que ver la gente que no conoce a Dios acerca de la gente que conoce a Dios. Que puedan ubicarnos como lo que decimos ser, como cristianos, como seguidores de Jesús, que nos reconozcan como seguidores de Jesús, que nos reconozcan como cristianos. Porque eso es testimonio. Esto es testimonio. Entonces lo que hablamos va a estar apoyado por nuestra vida, que es vista y expuesta frente a toda la gente en el pueblo. Sea en Concord donde viva, sea en Pittsburgh donde viva, o en donde sea que usted viva. Tiene que ser reconocido como un seguidor de Jesús. Tienes que ser conocida como una seguidora de Jesús. Tenemos que. Si no, ¿para qué estamos viviendo? Tenemos que. Amén. Tenemos que. La iglesia no ha cambiado, tiene que ser la misma. La misma, con esas características. Tenemos que ser valientes, osados. Dice con denuedo. El denuedo habla de osadía. Es el mismo mensaje que repetían cada día, pero cada día de una manera diferente, porque era con denuedo, con osadía, con valentía, con el corazón, con la mente, queriendo que Dios obre a través de ese hecho glorioso de la salvación en Jesucristo a la gente que no le conoce. Eso es nuestro tema, es su tema y es mi tema. Amén. Verso 18 al 20.
llamándolos, ¿qué dice? Les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Por qué dice esto? Porque obviamente les escuchaban que siempre hablaban acerca de Jesús, siempre andaban enseñando acerca de Jesús y realmente ya los tenían hasta aquí. Ya estaban cansados porque querían echar por tierra todo lo que ellos sabían. Eso es lo que estaba pasando. Entonces los intimidaron. Los intimidaron para que ya no hablen. Para que ya no hablen. ¿Quién puede decirle a otro, ya no hables? Es lo que está diciendo aquí. Les intimidaron para que ya no hablen ni enseñen en el nombre de Jesús. Otra vez vemos a Pedro aquí, verso 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios, ustedes que conocen a Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Juzguen ustedes que conocen a Dios. Ustedes saben que hay que obedecer a Dios a todo costo y a todo precio. Juzgad vosotros, les dice. Si es justo delante de Dios, obedecerles a ustedes antes que a Dios. Juzguen ustedes acerca de lo que estamos haciendo. Interesante, ¿verdad? Interesante poner las cosas como son, en el mismo punto en el cual Dios quiere que las pongamos. Ellos fueron intimidados, pero ¿saben qué? Dios les dio la valentía, el denuedo para seguir fieles a su mensaje, fieles al Señor, fieles a Dios, fieles a Jesús. Y es lo que tenemos que hacer, hermanos. Estos eran religiosos. También tenemos religiosos en nuestro tiempo, ¿verdad? No como aquellos, pero sí tenemos gente que se dice religiosa. El hecho de que se digan religiosos no quiere decir que no necesiten la religión verdadera, pura y sin mácula, que es el Evangelio. Amén. Tenemos que hablar acerca de Jesús. Tenemos que decir quién es Jesús. Y tenemos que ser aún frente a la oposición o en medio de la oposición, como en este momento estamos leyendo. Porque no podemos dejar. Mire su Biblia. Porque no podemos dejar, ¿qué más dice? De decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar, oh Dios, que no dejemos nunca de hablar acerca de ti. Que esto sea una oración, un pedido de cada día en nosotros. ¿Se imaginan el gozo en los cielos al escuchar esta oración que es el deseo de Dios? Que hablemos de su Hijo cada día. Que podamos abrir nuestra boca con todo nuestro corazón y hablar de Jesús como el Salvador. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Verso 21. Ellos entonces, y ahí está, les amenazaron y les soltaron. Luego no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 4 años. 40, muy bien, 40 años, ¿no? Ya 40 años ya pesa, ¿no es cierto? Claro que sí, ¿no? También lo de los niños también, hermano. ¿Ok? Pero note que esta persona, indiscutible, él mismo podía decir lo que le había pasado, y era un hombre grande. Amén. Así que él mismo era el testimonio, era la realidad del hecho, del mismo milagro. Entonces, esa era una evidencia rotunda, innegable, no solamente del poder del Señor, sino de la bondad de Dios frente a este hombre. ¿Para qué hizo Dios este milagro? Generalmente los milagros que vemos de este tipo en los sellos de los apóstoles era para mostrar y develar a aquellos que no creían en Dios como tenían que haber creído. La razón de los milagros es por la falta de fe en ese tiempo. Amén. Esa es la razón en Hechos de los Apóstoles. Los milagros tienen ese fundamento. Entonces nos damos cuenta cómo los creyentes también seguían haciendo la labor que tenían que hacer. ¿Cuál era la labor? Hablar acerca del Señor, anunciar su nombre en medio de cualquier situación, en medio de cualquier oposición. No nos quedemos callados. No dejemos de decir lo que tenemos que decir.
dejar de decir lo que tenemos que decir. ¿De qué manera se lo puedo decir más? A veces queremos hablar de cualquier cosa que en nuestro punto de vista es pertinente, ¿no? Es de ahora. Hay muchos temas actuales, ¿verdad? Y queriendo hablar acerca de lo actual, nos olvidamos de aquello que puede salvar la vida de la gente en ese momento. Verso 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho. ¿Qué pasó? ¿Qué dice el verso 23? ¿A dónde se fueron ellos? Después de todo eso se fueron a hacer un relax time, ¿no? Ya tuvimos mucho tiempo ya de composición, me voy a ir un ratito a relajar porque realmente esto fue intenso. Vamos a platicar, vamos a ir talking, acerca de cualquier otra cosa para un poco despejarnos y relajarnos. ¿Pasó eso? Mire el verso 23. Dice que vinieron a los suyos. ¿Quiénes eran los suyos? Eran más que los familiares, eran los creyentes, porque diría sus familias, no dice a sus familias. A los suyos en la fe, a los creyentes, fueron a la iglesia. ¿Para qué? ¿Para echarse en una banca y descansar un poquito? No. ¿Qué cosa leemos aquí? ¿Qué hicieron? Contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Repitieron la historia de todo lo que había pasado, testimonio puro. Para ellos, oro líquido, esto me ocurrió por hablar acerca de Jesús. Eso nos ocurrió por poner al Señor Jesús en el lugar que le corresponde, al frente de la gente, al frente de la oposición, al frente del peligro más inminente. Ahí voy a poner al Señor y esto es para mí todo lo que yo tengo que hacer. ¿Vinieron a dónde? A la iglesia. ¿Qué hicieron en la iglesia? Contaron lo que les había pasado desde la A hasta la Z. Eso fue lo que hicieron. ¿Cómo piensan ustedes que se sintieron los hermanos que escucharon este testimonio? ¿Se sintieron repotenciados? Claro que sí. ¿Animados? Claro que sí. Y movidos a hacer lo mismo ellos también. Esto es lo que ocurre, hermanos. Tenemos testimonio. ¿Cuántas cosas nos pasan en la semana? No vemos a Dios glorificarse. ¿Cuántas cosas? Y venimos acá como si nada hubiera pasado. Hermano, lo que Dios ha hecho contigo, porque Dios siempre está moviéndose, ¿verdad? Lo hemos cantado. Lo que Dios ha hecho contigo es necesario para un hermano o una hermana que está necesitando. Eso que Dios ha hecho en ti, lo quiere también hacer en ella o en él. Compártelo. A veces somos excesivamente reservados, hermano, excesivamente reservados. No sea reservado, sea osado. Si Dios me permite vivir algo es para compartirlo con mis hermanos, con los míos. En este caso eran los suyos, en este caso nuestros son los míos, son los nuestros. Que podamos compartir las cosas que Dios nos permite vivir. Realmente, lo que el Señor hizo fue más de sanar a este enfermo, era más que eso, es todo lo que fortaleció a los apóstoles y a los creyentes, fue lo más glorioso. Ellos vivieron el poder de Dios, la asistencia del Espíritu Santo, lo vivieron en carne propia. ¿Cómo no contar esto? De eso se alimenta la iglesia, se alimentó la fe de la iglesia en ese momento y se alimenta la iglesia en estos momentos también. Necesitamos contar, necesitamos compartir aquello que Dios hace en nosotros, también a través de nosotros. Versos 24 en adelante, dice, y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz. Cuando dice ellos, ya está involucrando a todos, ¿no es cierto? Entonces, los que venían contando lo que había pasado y los que habían escuchado lo que había pasado con ellos. ¿Qué pasó con ellos? ¿Dónde estamos? Ok, verso 24, ¿verdad? Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor. Unánimes, ¿se imaginan las voces de ellos de una manera unánime diciendo esto? Dice, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo.
porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. Noten, no contra nosotros, dice, sino que contra tu santo Hijo Jesús. Le están diciendo al Padre, están reconociendo que toda la oposición que puede haber en la vida en cuanto a Dios es en contra de Dios mismo. Eso es lo que están diciendo con sus bocas unánimes. Contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Todas las cosas que le sucedieron a Jesús ya estaba escrito que iban a sucederle. Lo mismo que le pasaron a los apóstoles en aquel momento. Lo mismo. Ya estaba anticipado, el anticipado conocimiento de Dios, es la soberanía de Dios. Ella sabe el pasado, el presente y el futuro de los suyos, como de los que no son suyos también, por si acaso. Porque Él es Dios de todos, aún de aquellos que no creen en Él o que no quieren creer en Él. Verso 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra otra vez. Verso 1, hablando ellos al pueblo y la oración, concede, oh Dios, que con todo denuedo hablen tu palabra. Que con todo denuedo, con toda osadía hablemos siempre y hablemos siempre de tu palabra, llenos del Espíritu Santo. Somos un pueblo con mensaje. Tenemos algo de qué hablar. Es inminente que hablemos lo que tenemos que hablar, porque la gente no sabe si mañana va a amanecer. Nosotros ya estamos en la presencia de Dios prácticamente, ¿verdad? Pero aquellos otros, tenemos que hablar. Hablar acerca de Jesús, hablar la palabra de Dios, verso 30. Mientras extiendes tu mano, Señor, que nosotros hablemos, retroceder al verso 29, que nosotros hablemos con de nuevo tu palabra, verso 30. Mientras extiendes tu mano para que sean sanidades, señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Señor, nosotros vamos a hacer lo nuestro y tú vas a hacer lo que tú sabes hacer. Esperemos grandes cosas de Dios, ¿verdad? Y Dios puede hacer grandes cosas y las hace, pero también nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. ¿Qué cosas tenían que hacer ellos? Porque oran a Dios, dice, Señor, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Esa es nuestra parte. La parte de Dios en el verso 30, mientras tú extiendes tu mano para que sigan qué cosa, sanidades, señales, prodigios, lo que tú quieras, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. No para que yo me asombre o para que yo diga, mira qué Dios tan poderoso que tengo, que yo, qué cosa hace tu Dios. No. Señor, hazlo tú soberanamente. Si quieres sanar a algún enfermo mientras que yo testifico de ti, gloria a ti, Señor. Si no quieres sanar a ese enfermo, gloria a ti, Señor. Amén. No estemos esperando los milagros, cuando el mayor milagro es la salvación del alma. Es el mayor milagro. Amén. Es el mayor milagro. Verso 31. Ay, miren ese verso, es precioso. Cuando hubieron orado de esa manera, unánimes, dice que el lugar en que estaban congregados tembló. ¿Se imagina? Imagínenlo, por favor. Le doy un segundo para que lo imagine. Muévase un poquito. Porque fue lo que pasó. Pasó eso. Yo le creo a la palabra. ¿Usted le cree? Yo también le creo. Dice que el lugar tembló. Otra vez. Tembló. ¿Dónde también tembló? En Hechos capítulo 2. ¿En qué momento? Con los apóstoles. Pero acá hay una diferencia. Mire. Y tembló. ¿Y qué sigue después del punto y coma? Y todos. En aquel momento eran ellos. Ahora dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué le parece? Y dice, todos, estás tú, estoy yo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Qué precioso, ¿verdad? O sea, todos sabemos que hemos sido sellados por el Espíritu Santo, ciertamente sellados, pero llamados a estar llenos del Espíritu Santo. Amén. Llenos del Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo. Y entonces, cuando somos llenos del Espíritu Santo, ¿qué más dice? Y con eso termina el verso 31. ¿Qué pasó después? Y hablaban con denuedo, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Entonces,
¿Cómo podemos hablar con denuedo, como asadía, con valentía la palabra de Dios cuando somos llenos del Espíritu Santo? Amén. Cuando somos llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que el Señor quiere que sepamos, mis amados hermanos. Si vamos a hablar la palabra, tengamos un tiempo para reconocer a quién está en nosotros. Que podamos ser llenos del Espíritu Santo, de que nada se atraviese en lo que tenemos que hacer nosotros en el nombre del Señor. Y vemos muy claramente aquí, en esto que hemos leído, los resultados de estar llenos del Espíritu Santo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo es lo que aparece en todo momento. Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. El fruto del Espíritu Santo. ¿Lo está leyendo ahí? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, resentimiento, no. Contra tales cosas no hay, ¿qué? Ley. Esto es el fruto, es un fruto que tiene todos esos sabores. Lo que no dice los frutos, es el fruto. ¿Okay? Entonces, esto es lo que hubo en ellos. A pesar de cualquier situación contraria, esto es lo que hubo en ellos. Por eso que actuaron como debían haber actuado y como lo hicieron también. El otro resultado es que vas a tener poder para hablar del Señor, vas a tener poder para testificar acerca de Jesús. Es lo que tuvieron ellos. Hechos capítulo 1, verso 8, que dice Hechos 1:8. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, incluido Concord, incluido Enio, Brentwood, Oakley, Olinda, también por el otro lado, Walnut Creek, incluido también. Pero ese es nuestro territorio. Dios nos ha puesto en un territorio alcanzable. Si no fuera este lugar, este territorio alcanzable, mis amados, estuviéramos en otro lugar alcanzable. Dios sabe cómo hace las cosas, dónde ubica su iglesia, dónde lo ubica usted. Tiene estos propósitos para que podamos testificar acerca de Él. Vamos a tener el poder para hacerlo porque Él va a estar entre nosotros y en nosotros. El otro resultado de estar lleno del Espíritu Santo es tener victoria sobre la carne, sobre nuestros deseos. Gálatas capítulo 5, versos 16 y 17. Los deseos de la carne. Es tremendo, ya lo vimos estos domingos pasados. ¿Qué son los deseos de la carne? Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque, porque el deseo de la carne es ¿qué? Contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí ¿para qué? Todo lo que es de la carne es lo que tú quieres hacer, en una palabra. Lo que tú quisieras hacer es tu carne. Porque lo que tenemos que querer hacer es la voluntad de Dios. Esto es el Espíritu. Si después de haber tenido un día agitado para hablar acerca del Señor, quieres relajarte, ese es satisfacer los deseos de tu carne. Si quieres seguir predicando el Evangelio hasta cuando te alcance la noche, hazlo, porque esto es del Espíritu. Amén. No pasemos un día sin hablar a alguien acerca de Jesús, porque es lo que tenemos que hacer. Por eso tengo hálito de vida como hijo de Dios, como hija de Dios, sin excepción. Sin excepción. Otro resultado es que vamos a reconocer fácilmente la voluntad de Dios. Romanos capítulo 8, verso 4. Aquel que ha sido lleno del Espíritu Santo sabe que depende del Espíritu Santo, sabe hacer la voluntad de Dios en todo momento. Romanos 8, 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Estos son los hijos de Dios. Los que son guiados, no por los deseos de su carne, sino por el Espíritu de Dios. Señor, ¿qué más quieres que haga hoy día? Ya estoy cansado, pero ¿qué más quieres que yo haga? ¿Qué más quieres que yo haga? ¿Qué más quieres que yo haga? Porque el último hálito de aire que yo pueda tener lo voy a dedicar a ti. Dígame cómo Dios nos va a mostrar con ese tipo de oración a usted y a mí cada día.
Otro resultado de estar lleno del Espíritu Santo es que nuestras oraciones realmente, como dicen algunos, no, la mía no pasa del techo. Por favor. Y estás pidiendo a otro que ore por ti para que pase al segundo piso, upstairs. Tampoco. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, realmente comienza a experimentar la efectividad de la oración. Primera de Juan capítulo 5, 14 y 15. Primera de Juan 5, 14 y 15. ¿Qué nos dice? Y esta es la confianza que tenemos en Él. Vas a tener confianza. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, vas a saber que Él te oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Eso es efectividad. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, ¿sabes qué? No va a salir algo de tu boca, un pedido a Dios de tu boca, que no realmente sea la voluntad de Dios. Vas a estar pensando bien qué cosa es lo que le vas a pedir. Porque si estás lleno del Espíritu Santo, vas a querer hacer la voluntad de Dios, no tu voluntad. No que ya me cansé de mi carro, quiero otro nuevo. No, Señor. Es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Señor, no mi voluntad, no lo que yo quiera, sino lo que tú quieres. Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, tiene ese deseo de pedirle al Señor según la voluntad de Dios. Es la confianza que tenemos en la oración. Es porque Dios está obrando activamente en nuestra vida. Y vamos a tener la habilidad siempre de pedir conforme a la voluntad de Dios. Todo el tiempo. Que Dios nos ilumine en nuestros tiempos de oración. Amén. Señor, ilumíname. A veces estamos más ocupados de nosotros que de Él en nuestra oración. Dígame si no es cierto. Más ocupados de lo que nos duele, de nuestras necesidades, que de Dios mismo. ¿Será justo eso? ¿Será justo? Tenemos que pedir a Dios, Señor, manifiéstate aún a pesar de mis limitaciones. Señor, manifiéstate tú. Si este va a ser el último día que me des, ya sé que estoy en tu presencia al segundo siguiente. Amén. Al segundo siguiente, ya estoy contigo. Dios, dame sabiduría cuando yo me dirija a ti en oración. Que realmente sepa aplicar tu palabra en mis necesidades. Tu palabra en lo que yo deseo. Los creyentes tienen que vivir llenos del Espíritu Santo. Vamos a leer versos 33 en adelante. Perdón, 32 en adelante. Y con eso vamos a terminar. Y la multitud de los que habían creído, estamos hablando de la misma gente, ¿verdad? Todo el capítulo 4, ¿ok? Y la multitud de los que habían creído eran como 5,000, dice, ¿no? Ok. Ahora, esta gente dice que era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Verso 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Aquellos que han sido salvos por gracia, viven por gracia. Viven conscientes de que todo lo que necesitan ya lo tienen. Saben vivir con todo lo que Dios les ha dado, considerando que lo que tienen es por la abundante gracia de Dios. Y están llamados a vivir dependiendo de la gracia de Dios. Amén. Es lo que está diciendo. Si lo traemos a nuestro tiempo, eso es todo. Es amar a Dios y servirle con todo lo que tenemos. Amén. Es lo que Dios quiere de nosotros, de su iglesia todo el tiempo.
No tenemos más detalles en cuanto al manejo de las finanzas de la iglesia que lo que estamos mirando aquí. Sin embargo, creemos que contaron con la sabiduría y la guianza del Señor. ¿Cómo llegó a esta afirmación? Simple, porque por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús, ¿verdad? ¿Y cuánta gente creyó? Llegaron a 5,000 en ese momento. Entonces, ¿cómo manejaban las finanzas? Pues con sabiduría y con la ayuda de Dios. ¿De qué manera? No tenemos detalles. Pero mire los frutos. Mire cuánta gente se alcanzó en aquel tiempo. Cuánta gente. Cuánta gente está dejando de ser alcanzada. De repente sea por nuestra mezquindad. Quizás sea por eso. Mis amados, a veces estamos llamados a dar una ofrenda o un diezmo y con eso pensamos que la hacemos y es todo lo que tenemos que hacer. Mire cómo caminaba esta gente. Tan creyentes como nosotros. Andaban con lo mínimo necesario y haciendo lo más que podían hacer para anunciar el Evangelio de Jesús. Estos hombres, y ese es otro tema en otro momento, cada uno de ellos tenía que trabajar. No está escrito aquí, pero tome como ejemplo a Pablo. Pablo, ¿qué cosa hacía? Pablo hacía ¿cómo se llama esas tiendas de campaña? Pedro pescaba. O sea, todos tenían que trabajar. En algún momento se habla del trabajo de cada uno, de cuánto tiempo trabajaban, de cuánto. ¿Habla de eso? No, no habla de eso. Habla de lo que hacían para el Señor. Amén. Quedémonos con eso. Quedémonos con eso. Y en lo que sea que Dios nos haya hablado en esta mañana, hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Vamos a orar. Pueden ponerse de pie, por favor. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es la que ponemos entre tú y nosotros. Señor, gracias. Gracias por lo que en esta mañana has hablado. Gracias, Señor, porque una vez más, Señor, recuerda que tenemos un tema para nuestro hablar. Gracias que tenemos un mensaje para dar. Gracias que no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Es el nombre de Jesús, aquel que vino a morir por nosotros y que resucitó de los muertos al tercer día. Este es nuestro mensaje, Señor. Danos de nuevo, danos osadía, Señor, y que seamos llenos del Espíritu Santo. Que nos olvidemos de nosotros para acordarnos más de ti cada día, Señor. Guárdanos de vivir a nuestras expensas, sabiendo que tú, Señor, provees para nuestras necesidades. Toma nuestras vidas, Señor, como una ofrenda en esta mañana. Sí, Señor, tómala. Dígale eso usted al Señor. Toma mi vida, Señor, como una ofrenda. Toda mi vida, Señor, úsala para tus propósitos. Dígaselo, por favor. Toda mi vida, úsalo para tus propósitos. Así me añadas o me quites un día, quiero eso, Señor, de parte de ti. Úsame, Señor. Úsame en esta semana. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.